Bueno chicos, el día de hoy vamos a ver esto que llamamos termodinámica 2, ¿de acuerdo? Vamos a seguir hablando un poco más con respecto a la dinámica de los gases. Ahora vamos a hablar un poco con distintos procesos especiales que hay en este caso. Bueno, procesos conocidos en este caso. Acuérdate que el proceso es simplemente el cambio de estados. ¿Qué significa? Cuando yo voy del estado 1 al estado 2 significa que estoy manifestando un proceso. ¿Estamos de acuerdo? Es un proceso. Vamos a indicar por acá. El proceso será de esta manera. Como yo voy de 1 a 2, yo voy a colocar de esta manera, mira. Como yo voy de 1 a 2, significa que estoy realizando un proceso. Esto es un proceso. Pero es importante indicar el sentido, porque si tú dibujas una línea, tú no sabes de qué manera te estás trasladando. Entonces significa que yo voy a trasladarme de 1 hacia 2. Yo voy a dibujar de esta manera, con una flechita en este sentido. Esto significa que yo me estoy desplazando de 1 hacia 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tienes que recordar con esto que en cierto punto, que llamamos en este caso, el punto viene a ser un estado tendrá una presión llamada 1, un volumen 1 y tendrá una temperatura 1, ¿no? Porque acuérdate que esas son las características que debe tener un estado siempre, ¿no? Lo que tú tienes que recordar, por acá vamos a indicar, ¿de acuerdo? En todo estado se cumple ecuación la ecuación de estado. ¿Cómo significa esta ecuación de estado? ¿De acuerdo? La ecuación de estado no está nada más representado la ecuación de estado para este caso es uno conocido como esto, miren. Presión por el volumen será igual a N R por T. ¿De acuerdo? Esto es conocido como la ecuación de estado. Todo estado debe cumplir con esta ecuación, muchachos. Esta ecuación que está acá. ¿Ya? Profe, pero ¿cómo es esa ecuación? ¿De qué consiste? Muy bien, vamos a explicar la ecuación de estado. De acá tiene dos factores. ¿Cuáles? Tiene uno que no conocemos, que es N. Esto significa número de moles. ¿De acuerdo? Si en química deben haber visto, saben un poco con respecto al número de moles, porque significa que estamos hablando de gases. Habrán algunos gases que llamaremos, que no sé, pues no gases monoatómicos, gases diatómicos, ¿de acuerdo? Monoatómico significa que solamente tienen un átomo, ¿no? En este caso hay gases como el helio, el ozono, oxígeno, ¿no? Diatómicos cuando ya consiste de más moléculas, ¿no? Entonces depende también del número de moléculas que puede tener en este caso el número de moles con respecto a mi ecuación de estado. Ahora, tiene algo conocido que es el R. ¿Quién es el R? Se llama como constante universal. Eso se llama la constante universal de los gases, muchachos. Los gases. Eso es importante. ¿Sí? Esta es una constante universal, significa que siempre vamos a utilizar. ¿Y cómo se plantea este R? R va a ser igual a 0,0. En este caso, 82. Las unidades van a ser átomo sobre mol por Kelvin. ¿De acuerdo? Ese caso va a ser, ¿ya? Eso siempre y cuando nosotros utilicemos esta constante que está acá. Ahora, por acá voy a poner. Esa es la constante que nosotros vamos a utilizar para los problemitas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es bueno recordar esto. Esta es la constante que nosotros vamos a utilizar. ¿Ya? P, ¿qué significa? Presión, que ya conocemos. B, ¿qué significa? Volumen. Y T es temperatura. ¿De acuerdo? Solamente lo único nuevo es este R, ¿de acuerdo? Que es la constante universal de los gases. O sea, todos los gases van a contar con esta constante. Muy bien. Importante saber esto, mira. Importante saber es esto. Estamos hablando ahorita solamente del estado. Esta formulita que está acá, en algunos casos lo utilizan con una memotecnia que seguro en algún tiempo ustedes van a escuchar. Eso significa, la memotecnia que utilizan es pavo ratón. ¿Ya? Algunos va a ser mucho más fácil acordar. Cada vez que yo diga pavo ratón, voy a acordarme de esta ecuación, la ecuación de estado.
¿De acuerdo? Porque es muy importante evaluar la ecuación de estado para todos los puntos que vamos a hablar. Mira, solamente estamos hablando de los puntos de los estados, ¿ya? Porque vamos a ver en realidad los procesos. Pero primero tengo que saber bien claro estos puntos. Planteamos la primera ecuación que yo tengo que encontrar. Vamos a utilizar de manera práctica, ¿ya? Acá esta memotecnia. Mira, acuérdate de esto. A ver, vas a acordarte de algo así, ¿ya? Por acá. Será algo así. Algo así. Algo así, pues, ¿no? Por acá, ¿no? Pavito parece, ¿sí? ¿Listo? Esto tiene que ser igual a algo por acá. ¿Sí o no? Esto que está acá, algo así, ¿no? Algo así, muchachos. Esto significa, bueno, esto si te das cuenta es un pavito y un ratón. La ecuación que vamos a utilizar es pavo-ratón. Utilizamos de esta manera, mira. Pavo. Ratón. Y lo que hacemos es esto. Acuérdate, nada más haces esto. La ecuación es pavo-ratón. Tengo por acá A, se va con A. Tengo por acá O y se va O. Entonces, de esta manera queda demostrado, mira. P por B igual a RTN. RTN, solamente que está en distinto orden, ¿no? Pero significa lo mismo, en otras palabras. Y de esta manera queda demostrado que va a ser pavo RTN, donde esta es la constante de los gases. ¿De acuerdo? De esta manera nosotros vamos a utilizar esa ecuación. Muy bien, ya está. Eso es lo único que tenemos que recordar para esta ecuación de estado. Lo único que tenemos que saber. Ahora vamos a evaluar. Ahora lo que tenemos que saber en este caso es el trabajo. ¿De acuerdo? Todo proceso realiza trabajo, porque esa es la idea, ¿no? La idea es que volver la energía térmica, esta energía volverlo en trabajo, ¿de acuerdo? En movimiento. Entonces lo que siempre quiero hacer es que generar que esto haya un cambio de volumen, significa que hay una expansión. Cada vez que hay una expansión significa que está aumentando el volumen. Cuando pasa eso, lo que se va a generar es que hay un trabajo. ¿Cómo determino el trabajo? El trabajo solamente va a ser, en este caso, cuando yo tenga el diagrama PV, el trabajo simplemente va a ser el área que está bajo esta recta, bajo este proceso. O sea, el área en otra conclusión va a ser esto, mira. Eso que está ahí va a ser ¿cómo se llama? El trabajo. Esto que está acá va a ser el trabajo. ¿Y cómo se representa, te acuerdas? El trabajo es de esta manera. Esto significa que es el trabajo. El trabajo que realiza de 1 a 2. ¿Y cómo se calcula el trabajo? Esto que está acá va a ser el trabajo de 1 a 2. ¿De acuerdo? Trabajo de 1 a 2. ¿Y cómo se calcula ese trabajo? Primero, tú tienes que saber que todo lo que se expanda, ¿de acuerdo? Va a ser positivo. ¿Ya? Todo lo que se va a expandir va a ser positivo. En este caso, como él se expande, significa que todo esto va a ser positivo, porque se está expandiendo. Pero ¿qué pasa si fuera en el caso contrario, donde esto se va a comprimir? Significa cuando el volumen reduce. En ese caso el trabajo va a ser negativo. ¿Ya? Entonces todo trabajo que se va a expandir siempre va a ser positivo. En este caso por acá voy a poner expande. Como el volumen se expande, entonces el trabajo 1, 2 será positivo. Porque se expande. Si se comprimiera, o sea, si fuera del sentido de 2 a 1, en ese caso se comprime y sería negativo. ¿Estamos de acuerdo? Así será. Muy bien. Ahora, vamos a determinar esto. ¿Cómo yo calculo ahora el trabajo bajo el área? Nada más. El trabajo simplemente se calcula como igual a el área.
el área. ¿De acuerdo? El área bajo la recta. De esa manera se calcula el trabajo, muchachos. ¿De acuerdo? Acá está. De esa manera tú vas a calcular el trabajo que se realiza en esta figurita. Nada más, así. Sí, profe, así nada más. ¿De acuerdo? Así nada más. Muy bien. Entonces es así de fácil, sí, así de fácil se calcula el área. Vayamos a nuestro primer problemita para que quede un poco más claro esto. El trabajo solamente, ¿cómo lo calculas? Sobre el área que traza bajo esta recta. Problemita número 1, mira, ¿qué dice? Calcular el trabajo realizado. Me dan el gráfico y me piden calcular el trabajo. Ah, ya, pues entonces el trabajo es fácil, ¿no? El trabajo solamente va a ser el área que esté bajo la recta. En este caso lo voy a achurar o lo voy a rayar, lo voy a sombrear, como ustedes quieren llamarlo. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer de esta manera. Por acá y por acá. Ahí está. Eso es el área que demanda este trabajo. Ahí está. Es el trabajo que nosotros debemos calcular. El trabajo llamaremos trabajo AB. Ahí está. ¿Positivo o negativo? Positivo, porque se expande, ¿sí o no? Se expande. Entonces, ¿cómo calculamos el área? Solamente es calcular. El área significa calcular este rectángulo. ¿Tenemos la altura? ¿Sí o no? Tenemos la altura, ¿verdad? ¿Cuánto vale la altura? 1200. En este caso las unidades son los pascales. Acá está, como está en metros cúbicos, significa que la resultante va a trabajar en joules, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que calcular es cuánto vale todo esto. Muy bien, lo único que tú calculas es esto, mira. Por acá. Tengo por acá. ¿Cuánto vale esta distancia? Todo vale 1200. No te olvides, pascal. Y por acá, ¿cuánto vale la base? La base vale... A ver, si esto vale 0,2, 0,5 significa que esta base vale 0,3. ¿Sí o no? Entonces ya puedo calcular el área, ¿sí o no? Simplemente el trabajo será de A a B será igual al área. Por lo tanto, el trabajo WAB será igual a ¿cuánto? A 1200 por 0,3, ¿verdad? Así nada. Muy bien. Si tú multiplicas por acá, se va 0,120 por 3 sería... Por acá colocamos WAB. 360 joules sería su unidad. Esa sería la respuesta para este problemita. Esa sería la respuesta, muchachos. Ajá. El trabajo simplemente sería el área. Entonces, acuérdate, cada vez que a mí me piden calcular el trabajo, será, en este caso, buscar el área bajo la curva. Si fuera este caso, ¿cómo se calcularía? Esto que está acá es un... ¿Cómo se llama en este caso? ¿Cómo le dicen en este caso esta figurita que está acá? Un trapecio, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Es un trapecio, mira, acuérdate, tiene bases diferentes, tienen una altura. Y se puede calcular rápidamente también. También se puede calcular de esta manera. Entonces, el área se calcula de esa manera. Ahora, tienes que saber que van a haber distintos tipos de, en este caso, de trabajos. A ver, vamos a dibujar por acá. Para concluir esto con lo que es trabajo. ¿De acuerdo? Vamos a dibujar por acá un par de gráficos. Por acá, voy a dibujar este. Por acá. Por acá el segundo. Por acá el... Ajá. Ahí. Por acá. Voy a dibujar por acá así. Por acá tengo la presión. Acuérdate que acá tengo presión, presión, presión. Y acá estará el volumen, volumen y volumen, ¿no? ¿Sí? Ok. Acuérdate que si es que yo tengo... Las curvas pueden ser de distintas maneras, ¿no? Por acá. Si yo sé que esto está, digamos, no sé, pues no. Imagínate que está así. Es una recta por acá. Yo la dibujo así. ¿Te das cuenta que esto está bajando, sí o no? Está bajando, ¿no?
Si esto está bajando, si esto está bajando, ¿qué significa? Que este trabajo, ¿cómo va a ser? Negativo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando con este trabajo? Se está comprimiendo, ¿de acuerdo? El volumen se está reduciendo. Entonces, si es que es hacia acá a la izquierda, siempre va a ser negativo. Si sale a la derecha, será positivo. No te olvides, ¿ah? ¿De acuerdo? Si es a la izquierda, es negativo. Profe, ¿qué será en este caso si es que yo encuentro una figurita de esta manera? Porque puede pasar, ¿ah? Puede pasar que estemos pasando algo así. Por acá. Imaginemos, profe, yo voy por acá. Voy primero a este estado, el estado 1. Llamemos por acá al estado 2 y por acá llamemos al estado 3. Algo así. Imaginemos. ¿Ya? Profe, voy acá. Y voy acá. Muy bien. ¿Qué sentido será esto? Expande, expande y expande. ¿Y cómo se calcula el área? El área no será nada más y nada menos que de esta manera. Lo que pasa es que tú tienes que calcular, para que sea más fácil, divídelo en 2. ¿De acuerdo? Entonces, el área que tú calcules por acá, más el área que calcules por acá, va a ser el trabajo total que realiza este proceso, que va de 1 a 2 hacia 3 y siempre es positivo porque nos estamos desplazando hacia la derecha. En este caso el trabajo será un trabajo positivo. Ahí está, positivo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si es que nosotros utilizamos un ciclo? Le decimos un ciclo. Un ciclo puede ser positivo o negativo. Vamos a llamar un ciclo de trabajo. Un ciclo significa que tiene un inicio y tiene un final, ¿verdad? Acá está. ¿Cómo será el ciclo de trabajo? Habrá dos maneras. Habrá el sentido horario y habrá el sentido antihorario. ¿Ok? Si es un sentido horario, esto va a ser de forma positiva. El sentido horario va a ser así, mira. Esto va a ser positivo. Pero ¿qué pasa si es un sentido antihorario? O sea, va así. Esto va a ser negativo. ¿Ya? Que quede claro, ¿eh? Si es un trabajo horario, significa que es positivo, y si es un trabajo antihorario será negativo. Profe, pero no entiendo cómo es eso. Ya, no te preocupes, tranquilo, que ahorita te voy a explicar. ¿Cómo es en ese caso? Eso lo vamos a ver acá. Voy a dibujar en este caso, a ver, un ciclo. El ciclo de trabajo va a ser algo así. A ver, mira, presta mucha atención. ¿Qué pasa si es que yo voy al ciclo 1? Algo parecido. Ciclo 2. Y de acá termino por el ciclo 3. Voy de 1, 2 y 3. Voy al 1. Voy al 2. Y voy al 3. Por acá. Entonces yo voy del 1 a esto que está acá. Tú tienes que indicar bien las flechitas para que sepan cuál es tu sentido, mira. ¿Cuál es el sentido que está llevando este ciclo de trabajo? Si te das cuenta, es un sentido horario. El trabajo solamente se calcula de esta manera. Solamente vas a calcular el área de triangulito, nada más. De esa manera se calcula el trabajo. Como el área de este triangulito. ¿Sí? De esa manera se calcula el trabajo de eso. Ok, vamos a ver. Según eso, creo que nosotros ya podemos calcular el problemita número 2. Sí, ya estamos listos para calcular el problemita número 2. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que tenemos que saber con respecto a esto. Ya lo que vamos a ver acá son unos procesos especiales, pero por eso ya podemos resolver todos los problemas. ¿Qué dice? A ver, en ese problemita dice la energía interna del punto 1, de este punto 1, es 270 joules.
la energía, energía interna. Acuérdate, energía interna es esto. Energía interna de 1, ¿cuánto vale? 270 joules. Y la energía 2, o sea, la energía de este punto, vale igual a 420 joules. Ahí está. ¿No? Eso es lo que me dicen. Hallar el calor suministrado en dicho proceso. Vamos a calcular el calor suministrado en dicho proceso. ¿Cómo calculo el trabajo suministrado, profe? ¿Qué es eso? El calor, lo que pasa que para que él pase del estado 1 al estado 2 a un cambio de energía interna. Pero el cambio de energía interna significa que hay un calor que se les ha dado, ¿verdad? Para que él pueda hacer un trabajo. Acuérdate, ¿no? Primera ley de la termodinámica. ¿Qué significa? Calor igual al trabajo más la variación de la energía interna. Yo quiero calcular esto, señores. Yo quiero calcular cuánto vale el calor. Para saber cuánto vale el calor, yo tengo que saber cuánto es el trabajo y cuánto es la variación de la energía interna. La variación de la energía interna ya sabemos porque me han dado la energía interna en cada punto. Entonces sabemos en cuánto varió de 1 a 2. Pero lo que no sabemos es el trabajo 1 y 2. Entonces determinemos este calor suministrado para que pase de 1 a 2. Significa que necesitamos el trabajo de 1 a 2 más la variación de energía de 1 a 2. O de 2 a 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, rápidamente calculemos el trabajo. El trabajo será nada más lo que está, acuérdate siempre, bajo la recta. Significa que este es el trabajo que nosotros debemos calcular. Profe, ¿cómo calculo eso? Bueno, para calcular esto que está acá es un trapecio, ¿no? Tenemos que calcular la suma, o algunos lo que hacen también que pueden calcular. Calcula el área de este triangulito y luego calculamos el área de este rectangulito, que también es válido, ¿ah? Puedes calcularlo de dos maneras. Calculo este triangulito, ¿no? Y luego calculo este rectángulo. O algunos lo que hacen es suma de bases, suma de esta base más esta base vale 400, esta base vale 1800, sumamos, dividimos entre 2 y multiplicamos por la altura, ¿sí o no? Muy bien, rápidamente, ¿cuánto sale el área de esto? Sumemos suma de bases, o revisen esta geometría. ¿Cómo calculo el área de esto? Necesito esta base menor. ¿Cuánto vale la base menor? No te olvides que esta base menor vale 400 y la base mayor vale 1800, ¿sí? Entonces tú vas a colocar el trabajo de esta manera. Será 1800 más 400, ¿sí o no? Todo esto hay que multiplicar por la altura, que en este caso sería esto, que sería 0,6 entre 2. ¿De acuerdo? Eso sería el área. Muy bien. Y a todo esto hay que sumarle lo que es la variación de la energía interna. Y la variación de energía interna sí es 420, y ha cambiado de 270, simplemente sería la diferencia, ¿no? ¿Cuánto viene a ser la diferencia? A ver, para esto la diferencia, si no me equivoco, viene a ser, a ver, necesito 30, 50, ¿no? Ok, entonces la diferencia es esto, mira. Sería 270K más 50, llega a 320, 150, ¿no? La diferencia. 150, muy bien. Eso sería con respecto a la variación de energía. Muy bien, eso es lo que tenemos que calcular para determinar el calor. Ahora, este cálculo, ¿cuánto me sale? 0,6 entre 2, 0,3, ¿verdad? Por 10 se va con un 10, sería 180 más 40. 180 más 40 me da 220, ¿no? Que viene a ser como 22, ¿no? Y dejamos un 10. 22 por 3 en este caso sería, ¿no? Sería 66, sería por 10 sería 660. 660 más 50, ¿no? 660 más 50 sería 710. Más 10 sería 810. Así que el calor suministrado para dicho proceso, ¿cuánto debe ser? El calor, en este caso de 1 a 2, tiene que ser 810 joules. Esto tiene que ser el calor. Nada más.
Lo único complicado que fue calcular este trabajito. ¿Y cómo es complicado? ¿Por qué? Porque tenemos que aplicar un poco de geometría. Y lo demás es fácil. Ok. Vamos a aplicar ahora, por último vamos a explicar un poquito sobre los procesos. ¿De acuerdo? Empezamos por los procesos porque esto es lo más complicado tal vez en esta parte. Acordamos un poquito y hablar sobre estos procesos. Proceso isobárico. El proceso isobárico es un proceso donde tenemos como constante la presión. En este caso tenemos como constante, tenemos una presión constante. ¿De acuerdo? Esto será una presión P. ¿Sí? Tiene una presión constante, pero no un volumen. ¿Qué significa? Que este volumen que está acá va a tener un volumen inicial y esto va a tener un volumen que llamaremos volumen final. Volumen inicial y volumen final. Y de esta manera determinamos el trabajo. ¿Sí? El trabajo. ¿De acuerdo? De esta manera se determina su trabajito por acá. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que saber en este proceso isobárico? Nada. Que se cumple la primera ley de Newton, la primera ley de la termodinámica, que dice que el calor a que es igual a trabajo más la variación de energía. ¿Sí o no? Pero en este caso, ¿qué sabemos con respecto al trabajo? El trabajo se calcula como la presión, que es constante, P por la variación de volumen. En otras palabras, el trabajo será igual a P por volumen final menos volumen inicial. De esa manera se calcula el trabajito para ese caso. Eso es solamente para el proceso isobárico. Por acá lo voy a colocar. Ahí está. Ese es para el proceso isobárico. Luego hablemos un poquito del proceso isócoro. O también en este caso proceso isócoro, o también le llaman, o tiene otro nombre, llamado isométrico. Si me hablan con respecto al proceso isócoro o isométrico, significa que estamos hablando cuando tenemos ahora como constante ¿a quién? Tenemos al volumen constante. Si tenemos un volumen constante, o sea, este volumen no cambia, casi cambiaba, se desplazaba. Entonces solamente va a haber una variación de presión, ¿no? ¿Sí? Vamos a tener una, en este caso le llamaré presión 1 o presión inicial. Acá voy a tener una presión final, ¿no? Pero, profe, ¿puedo calcular el área? Claro, hago gráfico de esto. No, acuérdate que siempre es bajo la recta. Pero, profe, acá no se forma nada. No forma ninguna recta abajo, no puedo sombrear. Correcto. Como no puedes sombrear en este caso, significa que en este caso, en el proceso isométrico, no se realiza ningún trabajo. Así que el trabajo es igual a ¿quién? A cero. No te olvides, esto tiene que pasar. Que el trabajo es igual a ¿quién? A cero. Profe, si el trabajo es igual a cero, ¿qué pasa con la primera ley de la termodinámica? Que me dice que el calor es igual al trabajo más la variación de energía. Si nosotros sabemos, ¿qué sabemos? Que el trabajo es igual a cero. Mira, este trabajo es igual a cero. ¿Qué pasa? Si el trabajo es igual a cero, entonces me queda de esta manera. Me queda que el calor va a ser igual a la variación de la energía. ¿Qué significa que el calor sea igual a la variación de energía? Significa que todo el calor que recibe, en este caso, todo el calor que va a recibir el proceso, ¿de acuerdo? Simplemente lo absorbe ¿quién? La energía interna de esto. Significa que no realiza ningún trabajo, simplemente el calor que tú le das absorbe la sustancia que está en este proceso. Imaginemos, no sé, pues, ¿no? Que tú tratas de mover algo a través del vapor. Imaginemos que tú le das energía para que el agua comience a hervir y comienza a salir vapor y comienza a levantar la tapa y está generando un trabajo mecánico, ¿no? Porque el trabajo mecánico es movimiento. Si tú al agua le das calor, haces que hierva, significa que cuando comienza a hervir la tapa va a comenzar a moverse porque por los gases de vapor comienzan a moverse. Pero cuando tú no le das suficiente energía,
toda la energía lo único que hace es cambiar la temperatura del agua. O sea, significa que está generando una energía interna, más no está realizando trabajo, porque si tú no le das suficiente calor, en este caso el volumen no va a cambiar. ¿Por qué? Porque en este caso todo el calor que va a absorber simplemente va a ser el agua. Eso es cuando el calor no es demasiado. En ese caso se realiza un proceso isométrico, ¿de acuerdo? Porque el volumen no va a cambiar, porque el agua va a seguir siendo agua mientras que no llegue hasta el punto de ebullición, donde el agua comienza a cambiar a otro estado. Entonces, cuando pasa eso, cuando tú solamente calientas el agua y no la haces hervir, es un proceso isométrico. Porque todo el calor que tú estás dando le está absorbiendo ¿quién? El agua. Pero si tú le das más calor y haces hervir, significa que ya llegas a un proceso donde generas trabajo, donde estás cumpliendo la primera ley de la termodinámica. Pero en este caso no. En este caso solamente el calor que tú le das absorbe la sustancia, en este caso sería, no sé, pues agua. ¿De acuerdo? Y solamente lo que hace es cambiar su energía interna, o en otras palabras cambia su temperatura. Ok, ahora vamos a un proceso isotérmico. Proceso isotérmico se llama cuando, en este caso tenemos ¿quién? Constante ahora. En el primer caso tenemos constante la presión, constante al volumen. Ahora tenemos constante al otro factor muy importante. ¿Quién es? La temperatura, señores. La temperatura debe ser ahora constante. Entonces va a cumplirse una curva que se le llama una curva isotérmica, una curva isoterma. ¿De acuerdo? Por acá vamos a colocar los datitos que le corresponden a esta curvita. Por acá, por acá. Debe tener un volumen inicial, debe tener un volumen final, no te olvides, un volumen inicial. Por acá tiene un volumen final, ¿no? Listo. Por acá también tiene una temperatura inicial, temperatura ok, acá está, presión inicial, presión fin. Muy bien. Tienes que entender, en este caso voy a dibujar, que siempre es importante dibujar el sentido, digamos, está abajo, ¿no? Si estoy en este sentido, aún me estoy expandiendo, entonces soy un trabajo positivo, ¿no? Este es el trabajo que se va a formar. Acá voy a dibujar. Ah, profe, entonces esto sí forma trabajo, claro, esto sí es un trabajo, ¿no? Entonces en la isotérmica también hay trabajo, sí, también hay trabajo y acá está. Muy bien, hay trabajo, correcto. Pero si la energía interna es constante, acuérdate, la temperatura, que es con respecto a si es ¿quién depende de la temperatura? Si yo elevo mi temperatura, lo que estoy generando, ¿qué es? Mi energía interna. Entonces, si yo mantengo constante mi energía interna, significa que yo no estoy cambiando mi energía interna. Entonces, ¿qué puedo decir si es que no hay una variación de energía interna? Significa que la variación, acá voy a colocar la variación de energía, en este caso como este es constante, significa que esta variación va a ser igual a 0. La variación de energía va a ser igual a 0, muchachos, no cambia. Ah, entonces, ¿qué cumple con la primera ley de la termodinámica? Calor, trabajo más variación de energía interna. Pero, profe, si la temperatura constante, significa que la variación de energía interna es igual a 0, ¿sí o no? Entonces, significa que en este caso, que todo el calor que tú entregas se vuelve trabajo. Todo el calor que tú entregas, se vuelve trabajo. O sea, significa que este material no absorbe nada de la temperatura. ¿De acuerdo? Que es un trabajo que no absorbe nada y todo el calor que se le entrega se genera trabajo. O sea, ninguna del calor se desperdicia. ¿De acuerdo? Nada del calor se desperdicia y se transforma en trabajo. Eso pasa en el proceso isotérmico, ya que es un proceso, se puede decir un proceso casi ideal, ¿no? El proceso isotérmico es como un proceso ideal, ¿no? Donde queremos que todo el calor que nosotros entreguemos hacia algo es que genere movimiento. Es muy poco probable que pase, pero es un proceso algo ideal. Proceso adiabático. ¿Qué significa en el proceso adiabático? Profe, se parece demasiado al proceso isotérmico, o al menos gráficamente lo veo
súper parecido. Sí, debes tener cuidado con respecto al proceso isotérmico y proceso adiabático con respecto a los gráficos. ¿Por qué? Mira, con el proceso isotérmico es una pendiente que no es tan prolongada como la adiabática. La adiabática siempre va a estar más prolongada. Mira, te das cuenta que no hay tanta curva. Acá sí tiene más curva. Entonces cuando no tiene tanta curva y es un poco más alargada, significa que es un proceso adiabático. Y lo voy a dibujar igual, ¿no? Entonces vamos a explicar qué significa un proceso adiabático. Ok, vamos por acá. Acá es el proceso adiabático. Acá tiene volumen 1, 2, inicial, final. También pasamos. Profe, también se forma un área. Profe, si se forma un área, ¿qué significa? ¿Que hay trabajo? Claro, también hay trabajo. Entonces también existe el trabajo. El único caso donde no hay trabajo, ¿en quién es? En el proceso isométrico, ¿no? Y en todos los demás procesos siempre hay trabajo. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa en este caso. En el proceso adiabático, lo único que cumple es un proceso donde está térmicamente aislado. ¿De acuerdo? Vamos a colocar acá. En el proceso adiabático está térmicamente si está térmicamente aislado, significa que está aislado, o sea, tiene un proceso de aislamiento. ¿De acuerdo? Lo que va a pasar es esto. Que el calor que se le entrega tiene que ser, o el calor que entrega tiene que ser 0. Eso es lo que tiene que pasar en un proceso adiabático. El calor va a ser igual a 0. Si el calor es igual a 0, o sea, no hay calor. ¿Por qué? Porque está aislado. Pues acuérdate que si está aislado significa que, o sea, está aislado, no le puede entrar el calor. ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica? Profe, si esto vale igual a 0, entonces ¿qué te vas a quedar? ¿Qué te vas a quedar? Si esto vale igual a 0, ¿qué significa? Que el trabajo será igual a menos la variación de energía interna. ¿Qué significa? Que el trabajo que va a desarrollar lo va a absorber a través de su energía interna que tenga este proceso. Significa que esto va a seguir haciendo un trabajo, sin embargo, el trabajo que va a hacer le va a quitar a la energía interna que tiene ese material. Significa que va como a absorberle la energía que tiene el material para poder realizar su trabajo. Ese es en el caso del proceso adiabático. Muy bien. Esto es todo lo que tenemos que saber con respecto a esto que es procesos, con todo esto lo que es termodinámica, la segunda parte. ¿Sí? Espero que se haya entendido, muchachos. Nada complicado, acuérdate que en todos realiza trabajo menos en el isócrono o isométrico, ¿de acuerdo? Y en todo lo demás siempre se realiza trabajo. Y siempre trabajamos con la primera ley de la termodinámica, no te olvides, calor igual al trabajo más la energía interna. Y ya sabemos que en cada punto hay un cierto estado, ¿no? Y acuérdate la ecuación de estado, ¿de acuerdo? Donde significa pavito, ratón, ¿ya? Es lo único que tenemos que recordar. Todo está fácil, sencillo. Bueno, me despido, nos vemos con ustedes hasta la próxima clase. Gracias.